A ver, imaginemos por un momento a un propietario gigante, un arrendador literalmente colosal que no solo es dueño de un edificio o dos, sino que posee las playas de todo el país, terrenos baldíos que parecen interminables y extensiones inmensas de tierras públicas. Hablamos de un portafolio de proporciones masivas, que supera por mucho el tamaño de varios países europeos enteros. Pero la gran pregunta es, ¿quién administra todo esto? ¿Cómo se asegura el Estado de que estas tierras no sean ocupadas ilegalmente o simplemente queden en el olvido? En este análisis vamos a desglosar exactamente cómo el Estado peruano maneja esta tremenda responsabilidad a través de unas reglas de juego muy específicas. Bueno, para entender esto tenemos que ir directo a la fuente. Hoy nos centramos en el Decreto Supremo 008-2021 Vivienda. Este documento es clave porque aprueba el reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Es, básicamente, el manual de instrucciones operativo del Estado para administrar todas estas propiedades de una manera ordenada, más simple y sobre todo mucho más eficiente. Ojo aquí, porque hay unas siglas fundamentales que van a escuchar mucho para entender a este propietario gigante, el SNBE. El Sistema Nacional de Bienes Estatales no es una simple oficina, para nada. Es todo un ecosistema. Es un conjunto enorme de entidades, garantías y normas que regulan los predios en los tres niveles de gobierno, el nacional, el regional y el local. Su misión central es darle orden a algo que de otra forma sería un caos absoluto. Entonces, ¿cómo vamos a ordenar este recorrido? Súper simple. Primero vemos las reglas generales, segundo, los tipos de terrenos, tercero, quién manda aquí, o sea, el ente rector, y cerramos con las obligaciones de las entidades públicas. Así de directo. Arrancamos entonces con el primer punto, la regulación de estos bienes y el marco normativo clave para entender todo el sistema. Y la base de todo, como decíamos al principio, es el decreto que aprueba el reglamento de la Ley 29.151. Este es el documento que pone las cartas sobre la mesa. Literalmente te dice qué se puede hacer y qué está totalmente prohibido, con cada metro cuadrado que le pertenece a la nación. Ahora, dentro del Estado hay algo que suele confundir bastante, y es clave aclararlo hoy. Tenemos al SNBE por un lado y al SNA por el otro. ¿La diferencia? Fácil. Imaginen un terreno baldío enorme, una playa. Eso lo ve el SNBE, los previos sin una finalidad institucional directa. Pero si hablamos de un edificio institucional, ya saben, un ministerio, unas oficinas, los archivos, ahí entra el Sistema Nacional de Abastecimiento, el SNA. O sea, en resumen, terreno abierto va para el SNBE, ladrillo y cemento donde trabaja la gente del Estado va para el SNA. Pasamos a la sección 2. Definiendo los tipos de predios y entendiendo su clasificación legal dentro de este portafolio gigante. A ver, cuando la ley dice predio estatal, por favor no piensen en un simple dibujo plano en un mapa. La definición es estrictamente en 3D. Es una superficie cerrada por un polígono que va hacia abajo, al subsuelo, y hacia arriba, al sobresuelo, todo bajo titularidad del Estado. Es una figura geométrica muy precisa. ¿Por qué? Pues para evitar cualquier vacío legal o dolor de cabeza sobre quién es el dueño de los minerales de abajo o del aire de arriba. Y aquí viene una parte crucial. Separar estos predios en dos grandes categorías. Por un lado, están los bienes de dominio público y por el otro, los de dominio privado estatal. ¿Cómo sabemos cuál es cuál? Todo depende del uso que se le dé. Si el terreno está destinado para que lo usemos todos o sirve de base para un servicio público esencial, es de dominio público, de una. Pero si el Estado simplemente lo tiene ahí, como cualquier propietario, sin un fin público directo, entonces entra en la categoría de dominio privado. Quiero hacer una pequeña pausa aquí, porque el nivel de protección que la ley le da a los bienes de dominio público es francamente impresionante. Piensen en las plazas, las playas, las carreteras o el terreno debajo de un hospital. Tienen una especie de escudo protector legal inquebrantable. Son inalienables, o sea, está prohibidísimo venderlos. Son imprescriptibles, así que nadie, no importa cuántos años lleve ahí metido, puede reclamarlos como suyos. Y son inembargables. Ninguna deuda estatal puede hacer que se pierdan. Es una armadura total para asegurar que lo que es de todos siga siendo de todos. Bien, llegamos a la tercera parte, el ente rector, que es la autoridad suprema en todo esto. Todo gran sistema necesita un centro de comando, un cerebro de operaciones, ¿verdad? Y aquí es donde entra la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, la famosísima SBN. Ellos son el ente rector. Básicamente son la máxima autoridad encargada de dictar las normas y de supervisar con lupa cómo se adquieren, cómo se administran y qué se hace con los predios estatales en todo el país. Son el árbitro definitivo.
Y vaya que las responsabilidades que tienen son masivas. Emiten las normas que todos deben seguir. Caen de sorpresa con inspecciones inopinadas para ver la realidad de los terrenos. Gestionan el portafolio para sacarle el mejor provecho posible. Manejan los registros informáticos, capacitan a los funcionarios públicos a nivel nacional, imponen multas si alguien hace las cosas mal, y hasta ejecutan la recuperación extrajudicial de terrenos invadidos. Tienen un ritmo de trabajo que literalmente no para un segundo. Ahora se preguntarán, ¿cómo rastrean todo esto sin volverse locos? Con pura tecnología. Para eso administran el SINAVIP, el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales. Es la verdadera columna vertebral tecnológica y de datos del sistema. Es un registro enorme, seguro y 100% interconectado donde cada entidad pública del país tiene la obligación de reportar qué terrenos maneja. Imagínense, sin una herramienta así, rastrear las propiedades de una nación entera sería directamente imposible. Y así entramos a la cuarta y última sección, las obligaciones de las entidades públicas. Porque la SBN obviamente no puede hacer todo el trabajo sola. Imagínense el día a día en un ministerio o en un municipio que recibe la gestión de un terreno. No es solo recibir la llave y sentarse. Tienen que seguir unos pasos súper claros. Paso 1. Tienen que identificar e inventariar ese predio físicamente. Paso 2. Ejecutar el famoso saneamiento físico-legal. Paso 3. Registrar toda esa información de manera obligatoria en el SINAVIP. Y paso 4. Un trabajo que nunca termina. Inspeccionar, mantener y defender ese terreno con todo lo que tienen. Y seguro escucharon eso de saneamiento físico legal en el paso 2, y suena a pura burocracia, ¿no? Pero la realidad es súper práctica. Se trata simplemente de hacer que la realidad del terreno, allá afuera en la calle, coincida exactamente con lo que dicen los papeles en registros públicos. Si en la vida real tienes 1000 metros cuadrados, tu documento no puede decir 800. Es sencillamente alinear el papel con la realidad, sin superposiciones ni problemas de linderos. Pero la parte más intensa y enérgica de todas estas reglas recae en la defensa. Y aquí la ley no perdona ni te deja ser pasivo frente a una ocupación ilegal. Al contrario, obliga a las entidades a repeler proactivamente cualquier invasión. Tienen que ejecutar recuperaciones extrajudiciales de inmediato, pedirle auxilio directamente a la Policía Nacional para los desalojos y defender las propiedades en cualquier tribunal, notaría o arbitraje. Hacerse de la vista gorda no es una opción. Recuperar y proteger la tierra del Estado es un deber absoluto. Entonces, ¿por qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tantas reglas complejas y defensas férreas? El propio decreto lo resume perfectamente en un propósito clarísimo. El objetivo final es maximizar su aprovechamiento económico y social. Todo esto no es para acumular tierras y dejarlas tiradas, es para poder desarrollar proyectos de inversión que le generen ingresos al país o construir infraestructura que nos sirva a todos, apoyados siempre en una base de datos tecnológica 100% segura. Lo cual nos deja con una pregunta súper interesante para pensar. Teniendo ahora un marco de gestión tan estructurado, reglas claras y un ente rector con la autoridad para hacerlas cumplir, ¿cómo creen que esto va a transformar el desarrollo de la infraestructura pública y de nuestras ciudades en los próximos años? Entender cómo el Estado ordena su propia casa, sus cimientos más básicos, es fundamental para comprender cómo se va a construir el futuro del país. Ha sido un recorrido fascinante por las entrañas de este inmenso propietario estatal.